Hola a todos, en este video vamos a demostrar el teorema del punto fijo de Brouwer. Antes de enunciar el teorema, nada más vamos a fijar la notación y vamos a denotar por Dn el disco unitario en Rn, o sea, todos los puntos que tienen norma menor igual que 1. Y como cosa estándar, pues sabemos que la frontera de Dn pues es la esfera de dimensión n-1, ¿verdad? Y ahora sí, enunciamos el teorema que queremos demostrar. Y ahí está. Toda función continua del disco de dimensión 2 en el disco de dimensión 2 tiene un punto fijo. Eso quiere decir que existe un punto tal que la función lo manda a sí mismo. Ahora, este es lo que se conoce como el teorema del punto fijo de Brouwer. Este está enunciado en dimensión 2. La verdad es que si uno cambia 2 por n, el enunciado sigue siendo cierto, pero la demostración pues requiere de otro tipo de invariante, mientras que lo que vamos a utilizar aquí es el grupo fundamental del círculo, y eso solamente nos va a alcanzar para demostrarlo en dimensión 2. Esperemos que posteriormente, en algún video posterior, pueda demostrarles el teorema de punto fijo de Brouwer en cualquier dimensión. Y ahora sí, comencemos la demostración. La verdad es que la demostración es muy bonita y es muy geométrica. Comencemos. Y la demostración es por contradicción, así que supongamos que h no tiene ningún punto fijo, o sea, hace que h de x es diferente de x para todo x en el disco. Y ahora vamos a definir una función que va a ir del disco de dimensión 2 en el círculo, o sea, en su frontera, y se va a definir como sigue. Ahí está mi disco de dimensión 2 y me tomo un punto cualquiera, ¿verdad? Un punto X. Y la pregunta es, ¿a quién voy a mandar este punto X? Bueno, como estoy suponiendo que h de x es diferente de x para todo x, entonces h de x está por acá, ¿verdad? O sea, es diferente. Y como es diferente, entonces tiene sentido hablar de la línea que los une, ¿verdad? Entonces puedo tomarme la línea, esta está bien definida justamente porque los puntos son diferentes, que comienza en h de x, pasa por X, se sigue derecho y en algún momento va a tener que chocar contra la frontera, ¿verdad? O sea, el disco este que está en rosita, ese es el disco, ese es el, perdón, el círculo que está en rosita es lo que voy a estar tomando como S1. Y este punto aquí donde choco con la frontera, este va a ser R de X. Esa va a ser la definición de mi función. De nuevo, un punto X lo mando a su proyección a la frontera del disco, utilizando la línea que parte de h de x, que pasa por x y bueno, pues le pega a la frontera. Y la primera observación es que R es continua. Y esto esencialmente es cierto porque si me tomo puntos cercanos a h, perdón, a x, pues h de esos puntos pues van a estar cercanos a h de x, pues porque la función h es continua, y entonces cuando los voy mandando aquí a la frontera, pues la verdad es que me van a ir dando puntos cercanos. Ese es un asunto como de topología, pues la topología básica, y entonces uno pues más o menos intuitivamente se puede convencer que R es continua. Otra forma de ver que R es continua es definirla, pues dar una fórmula para R. No lo voy a hacer en este video, pero podría ser un muy bonito ejercicio para ustedes. Y la otra observación es que R restringida a la frontera, o sea, a S1, es la identidad en S1, ¿verdad? Porque si me tomo un punto, digamos aquí, este fuera mi X, por aquí debería estar, no sé, pues h de X tal vez. Y pues entonces para formarme R de X, tengo que comenzar de h de X, sacar esta línea, llego a X, y pues justamente este de nuevo, este es R de X, ¿verdad? Por definición. Eso quiere decir que cualquier punto en la frontera va a dar a él mismo mediante R, y es justamente lo que estoy diciendo en mi observación 2. Y bueno, eso es lo que se conoce como una retracción. Esa es pura notación, o sea, nada más es por darle un nombre. Ahora vamos a llegar a una contradicción utilizando esta contracción. O sea, el hecho de que exista esta contracción me va a llevar esta retracción me va a llevar a una contradicción. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tomarnos un lazo F0 cualquiera en S1 y vamos a ver que ese lazo cualquiera se puede deformar en el lazo constante, lo cual es una contradicción porque eso lo que nos estaría implicando es que el grupo fundamental del círculo es trivial, pero nosotros ya sabemos justamente, ya demostramos que el grupo fundamental del círculo es no trivial, porque de hecho es cíclico infinito, ¿verdad? Y esta contradicción va a terminar la demostración.
Y comencemos por notar que F0 es un lazo en S1, pero también lo podemos considerar como lazo en D2, ¿verdad? Porque S1 está contenido en D2, pero en D2 el lazo F0 se puede contraer al lazo trivial, ¿verdad? Al constante. Porque si tenemos, por ejemplo, aquí D2, déjenlo, lo dibujo aquí, medio feo, pero ahí está dibujado. Y entonces tengo aquí un lazo, ¿verdad? Tengo F0 que está ahí, quién sabe dónde, ahí está dando como un montón de vueltas o no, quién sabe, pero ahí está. Y entonces lo que puedo hacer es para contraerlo al lazo constante, pues tal cual, ¿verdad? Lo voy empujando de manera radial hasta el centro. Y esa es mi homotopía que me lleva justamente al lazo constante, constante 0, ¿verdad? Justamente. Y a esta retracción le vamos a llamar Ft, o sea, cada una de las etapas de esta contracción va a ser Ft, con donde te va corriendo sobre el intervalo 0, 1. Y entonces ahora lo que hacemos es cada una de estas etapas de la contracción las vamos a su vez a empujar a S1 utilizando la función R. Recuerden que R va de D2 a S1 y entonces cada una de estas Ft las podemos empujar a S1. Y es justamente lo que acabo de escribir, ¿verdad? O sea, agarro la composición de Ft con R para cada t en el intervalo y esa es una homotopía de F0 a lazo constante. Para ver que en efecto es una homotopía de F0, justamente lo que utilizamos es el hecho de que R es la identidad en S1, ¿sí? Justamente. Eso justamente lo que me dice es que FR compuesto con F0, pues de nuevo es F0. Y pues bueno, justamente eso es lo que acaba la demostración. Ya nada más es cosa de que pues terminen de convencerse así muy rápidamente. Pero eso esencialmente termina la demostración de mi teorema del punto fijo de Brouwer. Y solo para terminar la demostración, pues el video les enseño de nuevo, ¿no? El enunciado. Y aquí está la demostración, que en realidad es muy chiquita, es muy cortita, es muy geométrica y es muy elegante, muy bonita. Nos vemos en el siguiente video.